¿Qué les parece hoy, queridos amigos? Fernando Schwartz. ¿Quién lo iba a decir hace 15 o 20 años? Querido Fer, gracias por tu tiempo, Lo aprecio mucho. Pues estuvimos un tiempo en Televisa antes de que te fueras a Azteca. Sí, y ya de ahí nos conocíamos, así que no hay ningún problema. Exactamente, exactamente. Fer, me da mucho gusto que nos saludemos hoy, que platiquemos. Y lo primero que quiero comentar en esta charla es compartir una indiscreción. A nosotros en Azteca, amigos, quien nos hacía la vida difícil no era Televisa, era Fernando Schwartz. No me digas En la orden de edición de David Faitelson decía Enrique Garay ir al CEDOM, Ernesto García ir a no sé, y hasta abajo hay alguien siempre en redacción, y al de redacción le decían, y checar el noticiero de Schwartz. Tú siempre nos ganabas la nota, Fer. Íbamos tras de ti. No, David Faitelson me decía que para enterarse algo del América me tenía que ver que porque yo era el vocero del América. Pero realmente siempre me ha apasionado el mundo de las noticias. Y lógicamente con la exigencia que había en 24 horas y luego en muchas noticias, pues sí, yo estaba desde las 7 de la mañana pegándole, sí. Y si salía algo nuevo, pum, y a la mera hora salía algo nuevo sobre la hora, pum, y ahí andábamos. Pero Fer, tú le diste mucho valor al tema de la primicia. Yo de repente hoy, y lo digo con todo respeto, veo cualquier noticiero y te dicen, tenemos la exclusiva, y tú dices, ¿hay una exclusiva de quién? Y es Pancho Pérez en exclusiva. Eso no es exclusiva. Las exclusivas son las notas de gran relevancia, y tú tenías esas notas. Y eso en el periodismo es una gran diferencia. Pero ayudaba mucho que no había redes sociales, sí. Había una buena competencia y pues ya era la habilidad de cada quien para llegar hacia la noticia, y a mí pues siempre me apasiona y no lo puedo negar, a la fecha me sigue apasionando. Por ejemplo, en estos días me dieron la exclusiva única para televisión con Chicharito Hernández. Sí, te vi con y Puma. Para mí era un Disneylandia, digo, porque claro. Son cosas que a mí me siguen apasionando y me siguen gustando. El otro día fui con mi camarógrafo que está aquí enfrente de mí, el buen Israel Servín, y fuimos con el basquetbolista que acaba de ganar la NBA, y no había acceso, y ¿cómo que no nos metimos y la sacamos? Con Juan Toscano. Con Juan Toscano, y al salir le digo, qué bonito se siente, ¿no? Revivir aquellos tiempos de ganar la nota y no ganar la nota, es increíble. Oye, Fer, yo quisiera que platicáramos muchas cosas en el mundo del deporte. ¿Cómo vivías tú aquellos tiempos de rivalidad Azteca-Televisa? Tú tenías un 1-1 con André, lo recuerdo, bien bravo, porque estaban ahí con la selección. Compárteme 2, 3 memorias que consideres relevantes. La parte más difícil de mi relación con TV Azteca, en un principio fue con David, porque David un día en proceso me dio con todo en una entrevista sin razón de darme, y hablé con él en Costa Rica, que me lo encontré fuera de un estadio en la eliminatoria rumbo al Mundial del 98, Ajá. Y pues ya aclaramos las cosas y ahí quedó, no pasó nada. Pero con André Marín, la neta, fue un dolor de aquellos, fue una lucha muy intensa. Él hacía muchos berrinches, la verdad, hacía muchos berrinches. Si veía que yo me movía a un lado, empezaba a gritar como loco, como en el Mundial de 94. Murillo enloqueció con el empate contra Italia y le dice a uno de sus guaruras que Schwartz se meta al vestidor. Pues ¿cómo? Es evento FIFA, ¿cómo va a meter al vestidor? Digo, no se puede hacer. Lo oyó André Marín, que estaba con Octavio Hernández, y le dijo, Octavio, ¿dónde va Schwartz vas tú? Y donde va él te metes, y no sé qué. Yo traía mi saco aquí en el hombro porque había una humedad terrible, y traía 2 latas de Coca-Cola aquí en mi bolsa. Le estampé el saco en la cara ya para que se callara. Ya me tenía harto. ¡Qué cosa! Harto. Y luego un día en el Mundial de Francia 98 yo tenía el primer flash interview para televisión, y André metió líneas como si fueran para radio, y al momento del flash conectó su cámara para quererme ganar. ¡Wow! De esas otras tantas. Tú y yo en lo personal casi nunca, porque no coincidimos en eventos. Tú estabas muy focus a la selección mexicana. Sí, pero yo me llevaba bien con todo mundo. Digo, yo a José Ramón lo conocí cuando yo tenía 20 años, y también casi llego a los golpes con él, porque yo fui a Moscú 80 con Guillermo Ortega solos, y Mevisión iba con todo el ejército. Moscú 80. José Ramón me invita a cenar en el hotel antes de los Olímpicos, lo que se te ofrezca, lo que quieras, tipazo. Y resulta que el día que Daniel Bautista se queda abajo del túnel, les gano yo la entrevista estando yo solo contra un ejército. Voy pasando en el Centro de Radio y Televisión, y José Ramón de repente dice, ¿dónde está ese escuincle que nos ganó la noticia? Y que me meto a la oficina y me le planto enfrente. Y uno de la OTI que trabajaba en TV Azteca, de nombre Francisco, no me acuerdo su apellido, un bigotón, fue el que me separó. Sí, ¿no? Oye, Fer, lo que no sabe mucha gente, sobre todo las generaciones nuevas, es que existía un programa, el premio de los 64,000 pesos, y Fernando Schwartz concursó, siendo un chavo, y lo ganó. Revívenos brevemente ese episodio, que es increíble. Yo no lo sabía a detalle, y hace poco estábamos tú en un evento con el buen Charlie Mercenario que nos invitó. Te oí hablar de ello, es increíble. Cuéntanos. Me retiré con 16,000 pesos porque la última pregunta ya fue muy difícil. Lo que sucede, mi hermana, la mayor, ya fallecida,
se fue a inscribir con el tema Rosario Castellanos, Vida y Obra, porque ella era de literatura. Y pues yo de metiche pregunté si un niño de 11 años podía participar. 11 años. Me dijeron que sí, pues ya me inscribí, llené todos los papeles y a mí me llamaron a los 2 meses y ella 5 años después. Entonces fue durísimo. Y bueno, ibas avanzando desde los 512 pesos, se iba duplicando, de 64, 128, 256, se iba duplicando hasta ya los 64,000. A partir de los 4,000, la pregunta era ya una sola por programa, pasabas a una cabina, había 30 segundos para pensar la respuesta, poner una música súper tétrica ahí para espantar un poco. Entonces se ponía nervioso el asunto. Y la de me ponían una caja de refrescos, yo estaba chaparrito para que me viera en la cabina. Y pues ya la de los 16,000 fue para retirarse porque me preguntaron cómo quedó Italia-Israel en el Mundial del 70, cuántos goles anulados hubo, quién metió los goles anulados, quién fue el árbitro y quién fue el abanderado que anuló los goles. Bueno, sí se mancharon. ¿Y la respondiste correcto? La respondí y ya por eso ya no seguí. ¿Y esa pregunta te valió los 16,000 pesos? Así es. Y mi papá me dijo, ya ni estudies, hay que llegar triunfador a la escuela. Iba yo en sexto de primaria. Y ya no estudié la siguiente semana. No, perdóname, niño genio, niño prodigio. Pues tuve que estudiarle y me estudié todo. Pero yo nunca me he estudiado los abanderados de un partido, por Lo favor. que pasa es que yo cuando me metí a la hemeroteca que me prestó don Antonio Ander y Jorge Bermejo en la afición, copié árbitros de todo y en un mundial más. Y tienes una mente escáner, ¿no? Pues Checas todo. Traté. Increíble, Fer. Oye, Fer, a ver, el mundial está en la puerta. Yo soy del 63. El mundial, como niño, como fan, más remoto que tengo, me acuerdo muy poco del México 70. El Mundial de Alemania a mí me conquistó. A mí Holanda, Cruyff, Rod Krol, Johan Neskens, me enamoré de ellos. ¿Cuál fue el primer Mundial que como niño, como fan, tienes en la memoria? El de México 70, yo tenía 10 años. Mi abuelo me llevó a un partido, el peor partido, pero me llevó porque estaban muy peleados los boletos en la familia, Rusia-El Salvador. E incluso me regalaron después el balón con la firma de Bishowitz, que anotó los 2 goles ese día, de la Unión Soviética, era Unión Soviética, no era Rusia. Y pues vi todos los partidos del 70, me enamoré de la selección de Brasil, de Pelé, Gerson, Jairzinho, Rivelino, Tostao, el arquero Félix, una mega selección. Y pues yo era borjista, entonces yo estaba muy enojado que Raúl Cárdenas tenía a Borja en la banca. Y no se me olvide el 4-1 en la Bombonera cuando anota la Calaca González y Migo pierde 4-1. Sí. Es mi primera memoria. Y el de Alemania lo gocé mucho porque tenía yo hepatitis, entonces la enfermedad se me hizo leve. Ajá. Me chuté todo el mundial. Te echaste todo en la tele. Oye, dijiste que eras borjista. Yo compraba el Borjita. Yo compré el Borjita y me gané un balón de fútbol y ya se lo dije a Enrique Borja, que además me dice tocayo, hace mucho no lo veo, un abrazo con cariño y admiración. Yo compraba el Borjita, ¿te acuerdas del Borjita y el pirulete? Ah, pero por supuesto, aparte yo saltaba a la cancha con Borja cuando estaba en Pumas, porque él estudió la carrera de Administración de Empresas con un primo mío y con Aarón Padilla. Entonces yo lo subí a ver estudiar. Entonces había una comunión ahí. Y al paso de los años trabajamos juntos en el Mundial de México 86. Fíjate cómo son las cosas. A ver, Fer, ese fue tu primer Mundial como fan. Mi primer Mundial como periodista fue México 86. Don Aureliano López, un beso al cielo, que en paz descanse, me mandó a Querétaro. Y fíjate, en el periodismo yo creo que uno de los grandes momentos es cuando tienes enfrente por primera vez en tu vida a un gran personaje futbolista deportivo. Y en este caso, Beckenbauer. Enzo Francescoli. Yo estuve con Francescoli 2 o 3 veces. Ese mundial a mí me impactó y lo gocé porque estuve en Querétaro, el grupo de la muerte, ¿recuerdas? Claro. Alemania, Uruguay, Dinamarca y Escocia. ¿Cuál fue tu primer mundial periodístico? Argentina 78 desde México porque me bajaron a última hora para subir a un tal Carlos Reynoso que estaba por retirarse y lo subieron, a mí me bajaron. Lo hice desde acá y mi primer mundial presencial fue España 82. Sin México. Sin México, pero conocí a Puskás. Wow. Conocí a Di Stéfano, estaba yo con Bora, estaba con Hugo, estaba con Pelé, estaba con Reynoso. Fantástico. Me eché toda la primera ronda al norte de España y mi papá me iba a alcanzar porque yo lo invité, teníamos unos familiares en España, que él se quedara ahí, ya le había conseguido boletos y todo, y de repente Emilio Díaz Barroso me dice, ¿sabes qué? Luego te invito a España, te regresas a México porque se pelearon Sonia Alarcón y Guillermo Ochoa y te regresas a hacer el resumen a México y voy para atrás. Oye, y creo que ya respondiste la siguiente pregunta y la última de esta charla. Yo creo, salvo tu mejor opinión, que nuestra amada selección, que queremos y que adoramos, ha creado los mártires del Tri. Hay tantos episodios. El primer episodio de los mártires del Tri fue la eliminatoria para Alemania, el de Haití, cuando nos eliminan con los saques de banda de Cummings y Trinidad y Tobago nos gana. ¿Cuál fue la primera tragedia del Tri que viviste? Creo que la de Honduras para no ir a España, ¿o cuál fue?
Y in situ la de Honduras 81. Fue durísima, estar un mes en Honduras para que no califiquen. Hugo Sánchez en el área chica al minuto 33 del segundo tiempo falla la de meterla para poder calificar. Honduras ya había calificado al Mundial. Toda esa selección, había tal comunión entre jugadores y medios que 2 días antes de ese juego contra Honduras conseguimos un mariachi y se los llevamos a la cena para motivarlos. Y ni con el mariachi. Don Guillermo Cañedo estuvo ahí todo el mes. No fue una experiencia terrorífica. Pero, esa. Fer, es que ¿cuál episodio quieres que hablemos? Luego hablamos de Argentina 78, o de los cachirules, o del no era penal, o del Hugo se quedó sin el cambio. Es que siempre buscamos pretextos acá y realmente no hay que buscar pretextos. A un mundial hay que ganarle al rival, hay que ganarle al arbitraje, hay que ganarle a los nervios, y eso solamente lo logran los grandes. Los grandes, solo los grandes. Fernando Schwartz compartió redacción y pantalla con uno de los grandes del periodismo. ¿Cómo fue trabajar con don Jacobo Zabludovsky, que en paz descanse? Muy estricto, tipo muy correcto, tipo muy estricto y sarcástico, irónico para regañar. ¿Duro? Muy duro, muy duro. Por ejemplo, un día en 1978 Jorge Berry se fue al Mundial de Argentina y yo lo cubrí. Bajé el script. Jacobo siempre traía un lápiz tipo carnicero acá y te tachoneaba. ¿Un lápiz mirado del 2? Sí, y te estaba tachoneando todo lo que no le gustaba y te mandaba a cambiar el script y te mandaba a cambiar el script. Esa vez me lo regresó 6 veces y me dijo, niño, ya estás en grandes ligas, compórtate como tal, ya no estás en el kinder. Ándale. Papá. Y pues de ahí se aprende. No, claro. Y un día que llegué enyesado a la redacción porque me fracturé el tobillo, llegué y me dice, oye, estoy preocupado por ti. Le digo, no, en 3 semanas ya me quitan el yeso. No, estoy preocupado por ti, ahora ¿con qué vas a escribir? Ese era Jacobo, o sea... Sarcasmo, su máxima expresión. José Ramón era durísimo con nosotros. El día que se nos fue, vaya, en horario, cuando a Mejía Barón lo nombran técnico de la selección, baja a la redacción y nos dice, ¿ya van al aire? Sí, señor. ¿Con qué abren? No, pues el entrenamiento de la América. Ah, qué bien. ¿Y qué otra nota hay? No, pues esta. Ah, ¿y de la selección? No, señor, no hay nada. Me acuerdo que tenía el puño así en un escritorio y empieza. ¡Pum! ¡Cero! Periodismo. Y nosotros, ¿qué pasó? ¡Cero periodismo! Y nos avienta, lo devora Minutina. Lo de Mejía Barón. Va a la madre. ¿Qué fue se siente, Fer? Pero de eso aprendes. No, Jacobo, cuando fue la pelea de Lupe Pintor contra Johnny Owen estaba en coma. Entonces todos los días me decía, que no se te vaya el muertito en el noticiero, que no se te vaya, voy a estar muy pendiente. Tuve que conseguir hasta el acta de defunción de Johnny Owen, que fue a las 2 de la mañana, para demostrarle que había sido fuera del noticiero. ¡Qué barbaridad! Oye, Fer, para cerrar esta charla, prométeme que volvemos pronto para hablar del Mundial, claro, ¿no? Gracias, claro. Fer. Oye, a ver, Fer, con todo respeto, porque es periodístico, ¿con qué Jacobo nos debemos quedar? ¿Con ese brillante periodista que sin duda fue el que nos acabas de platicar? ¿O con ese tema que hay, que pues queda la voz de Televisa, que protegía al PRI? Yo sé que no vamos a hablar de política aquí tú y yo, pero es un tema. ¿Cuál debe ser el legado? ¿Cuál debe ser el Jacobo que debemos recordar? El Jacobo, el mejor periodista en la historia de México. Hay que entender que en esos tiempos era diferente el manejo que había entre política y televisoras. Sí. Era la única que había. Después surge Imevisión, cuando se fusiona Televisión Independiente de México con Telesistema. Hubo muchos cambios. Entonces yo no lo puedo criticar por eso, porque a final de cuentas, Jacobo era un empleado más. Sí, claro. Y si la orden venía de arriba, de las altas esferas, habría que hacerlo. Pero un gran periodista, con un olfato periodístico impresionante. Tú decías, no llegué temprano, 7 de la mañana, Jacobo ya está en la oficina. Ay, mañana llego 6 de la mañana. Ahí estaba Jacobo en la oficina. No se le iba una. No se le iba una. Y estaba en todo. Hay algo en los medios que se llama línea editorial. Y línea editorial, traducido, es lo que el dueño dice. Obvio, pues no somos los dueños de los medios. Queremos decir lo que nosotros queremos. Cómprate tu medio. Exacto. Como ahora lo hacemos en redes sociales. Exacto. Fer, ¿cómo agradezco tu tiempo? No, me estoy para servirte. Gracias un gusto. por esta charla. Gracias. Un gusto charlar contigo. Respeto y admiración por ti. Por igualmente, tu carrera, muchas gracias. Gracias. Fernando Schwartz. Y lo escuchamos muy pronto, hablando del Mundial, porque las cosas se ven graves. Gracias, querido. Gracias. Fer. Saludos a todos.